Muy bien, seguimos en Monitor Económico aquí por el canal 5 Días y bueno, es un tema que fue tapa justamente en una de nuestras ediciones en esta semana, en nuestra versión impresa. Tiene que ver con la dinámica que está viviendo el sector industrial. Durante muchos años se habló de que Paraguay es un país productor de alimentos, de que gran parte de su estructura del PIB está sostenido por el sector primario y de que era el gran desafío que teníamos como país para crecer, para desarrollarnos, era comenzar a vivir esa experiencia de desarrollo industrial, que genere mano de obra y también que genere productos con valor agregado. Y felizmente en los últimos años hemos visto una evolución muy positiva en atracción de inversión que permitió que hoy tengamos una amplia variedad ya de empresas que están produciendo en Paraguay y de grandes proyectos. Hoy día los flujos de exportación o los ingresos de divisas de productos manufacturados realmente están comenzando a competir mano a mano ya con el sector primario y esa es una muy buena noticia. Por eso es que hoy tenemos el gusto de tener al viceministro de Industria y Comercio con nosotros, Francisco Ruiz Díaz, para hablarnos sobre este fenómeno que se está dando en Paraguay en estos años y sobre todo las expectativas para el 2023, porque hay proyectos muy grandes que se vienen y que van a generar no solamente mucha fuente de trabajo, lo que va a permitir también es que incluso hasta se altere el PIB de Paraguay, ¿verdad? Porque eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer desarrollar de una manera realmente increíble. Pero bueno, vamos a dejarle al experto que nos explique un poco sobre eso. ¿Cómo estás, viceministro? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Bueno, un gusto estar acá en Monitor Económico y un saludo a todos los televidentes. Bueno, un año donde estamos viendo, por ejemplo, por el lado de las industrias del régimen de Maquila llegando ya bordeando los 1.000 millones, que creo que lo van a llegar. Estamos viendo el sector de las manufacturas, lo hemos publicado, nosotros alcanzando niveles récord. Y estamos cerrando un año que aparentemente parece que ha sido bastante bueno, viceministro. Sí, parece como contradictorio, ¿verdad? Por un lado tenemos, digamos, una caída de lo que sería la producción primaria, casi en un 40%, ¿verdad? Lo cual bajó o arrastró a toda la economía en sí, llegando a un punto en donde el Banco Central pronostica un crecimiento casi nulo, ¿verdad? Cercano al 0,2%. Pero que tiene su incidencia sobre industria, ¿verdad? De hecho, en el pasado, hace quizá unos 15 años atrás, cuando el Producto Interno Bruto se venía abajo, toda la economía se venía abajo. Pero hoy tenemos un sector industrial que aparentemente permite contrarrestar un poco el efecto adverso. Entonces, por un lado, tenemos un sector industrial que depende del abastecimiento de materias primas que se producen a nivel local, a nivel nacional, ¿verdad? Y que proviene del sector primario y que le llamamos la agroindustria. ¿Verdad? Ese sector resintió un poco más, a pesar de que durante los primeros 9 meses no se sintió el impacto de la sequía, ¿verdad? Porque probablemente las agroindustrias estaban con bastante stock en los silos y seguían utilizando la materia prima de periodos pasados. Y entre julio, agosto, septiembre tampoco se volvió a sentir el impacto porque vino una muy buena cosecha en cuanto a la producción de maíz. Entonces uno vio incluso un impulso, volvió a tomar un impulso a la producción agroindustrial. Pero también tenemos un sector que es quizás lo que no teníamos antes, porque como recordarán, en el año 2002, por ejemplo, las exportaciones industriales de Paraguay eran apenas 86 millones de dólares de manufactura, o sea, los que eventualmente se integraban a la cadena de proveedores a nivel mundial, y 400 millones de dólares más o menos de agroindustria. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Y lo que tenemos es un sector de la manufactura, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es importa sus insumos de los grandes proveedores mundiales, transforma el producto y lo vende quizás ya en términos finales o pasa a integrar la cadena productiva global, vamos a decir. Ese es el sector novedoso que tenemos en el sector industrial. Por un lado, la agroindustria que vino creciendo como era natural, pero aparece la manufactura, como bien lo señalaba, y esto coincide con un conjunto de elementos de orden más macroeconómico. Por ejemplo, en los estudios internos que tenemos, observamos cómo el Producto Interno Bruto Industrial ha aumentado tremendamente, 1.300 millones de dólares en términos corrientes, a hoy día llegar casi a 7.800 millones de dólares, ¿verdad? En menos de 2 décadas. Y si miramos incluso la acumulación de capital productivo, vemos que hoy tenemos el doble capital productivo que hace
2 décadas atrás, ¿verdad? O sea, todos estos indicadores son coincidentes y dan la pauta que estamos en un escenario relativamente positivo, quizás no el deseado, pero sí mucho mejor que en periodos pasados. Y bueno, es un poco lo que observamos. Este año estamos llevando, como vos decís, cerramos el 2022 con niveles récord de exportación, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de lo que corresponde a la manufactura en su conjunto, llegamos a 1.520 millones de dólares, un 19% más del año pasado. De hecho, ya hemos superado a noviembre lo que se tenía registrado en el 2021. Y en el caso de Maquila, como señalabas, ¿verdad? Nosotros estamos estimando un cierre digamos, con mucha probabilidad de alcanzar un cierre de 1.033 millones de dólares. Todo lo que se exportó en 2021, de hecho, ya fue superado a noviembre. Este año ya superamos en relación a todo lo exportado en 2021 en el sector de la maquila, ¿verdad? Y esperamos cerrar con niveles récord. Incluso los pronósticos anuncian que si se da el escenario macroeconómico, tanto regional, mundial como nacional, estaríamos también superando incluso este valor de exportación. Qué buena noticia. Ahora, el sector industrial es un sector que emplea a mucha gente, ¿verdad? Yo por lo menos tengo el dato en la cabeza porque varias veces hablé con Karina Daer, que es de la Cámara de Empresas Maquiladoras, y que hablaban o calculaban, y creo que con usted también, viceministro, hablábamos más o menos de un poquito más de 20.000 personas trabajando en el sector de la maquila. Pero si englobáramos a todo el sector industrial, sumado a los agroindustriales también, ¿de cuánta gente está empleando hoy la industria paraguaya? Y según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, el empleo en primer lugar hoy el empleo industrial alcanza 403.000 trabajadores. 403.000. Sí, lo cual implica un crecimiento de 4.7% con relación, digamos, al año pasado, ¿verdad? O sea, hay un aumento del empleo y son 403.000 trabajadores. Y lo que decías un poco en el caso de lo que te comentaba Karina, si bien es cierto, uno puede tener un nivel de empleo hoy de 21.576 trabajadores en el sector de la maquila. En realidad también hay que hacer los cálculos de cuántos empleos indirectos se generan y cuántos empleos que llamamos inducidos, que los economistas normalmente suelen denominar como el efecto derrame. En nuestros cálculos, por ejemplo, en maquila, donde tenemos más información, tenemos que el empleo, ¿verdad?, está un poco más de 21.500, es el empleo directo, o sea, la gente que está en IPS y está vinculado directamente a la producción de en la empresa, sean obreros, o sea, sean personal que están en planta o personal administrativo. Pero a su vez, ¿verdad?, obviamente la empresa tiene que contratar seguros, de productos financieros, servicios de logística, ¿verdad? Gracias a ese derrame, gracias a ese efecto, entonces se generan unos 10.000 puestos de trabajo adicionales según las estimaciones que tenemos. Y finalmente, si yo sumo el empleo directo más el indirecto, esta gente tiene que ir a las despensas en los barrios, ¿verdad? Tiene que comprar cosas, ¿verdad? Y ahí calculamos nosotros una creación de empleos inducidos de 30.000. O sea, solamente la corriente maquila estamos hablando de un equivalente a 60.000 puestos de trabajo que se generan gracias a todo este movimiento. Y lo que decía, ¿verdad?, el empleo industrial tiene esa característica de encadenamiento. Claro. Entonces, cuando crece un sector está arrastrando con él en términos positivos a todos los demás sectores en cuya cadena se integra esta industria, ¿verdad? Entonces estamos hablando, o sea, así haciendo un cálculo rápido, un poco más del 10% de toda la población, digamos que trabajadora en Paraguay, los que estamos ocupados en Paraguay, son o están vinculados de alguna manera al sector industrial. Al sector industrial, absolutamente, 403.000. Es un dato sumamente interesante. Sí. Ahora, a ver, fue un año bueno, digamos, en materia de exportación, con niveles récord, digamos, para el sector industrial, a pesar de lo difícil que ha sido este 2022. Pero todo parece indicar, y nos decía el Banco Central de Paraguay, dando su perspectiva, que el año 2020, el próximo año, ¿verdad?, el 2023 va a ser un año de recuperación, ¿verdad?, un año de efecto rebote, donde el Banco Central dijo, nosotros tenemos una posición muy conservadora porque queremos evitar, digamos, que sobredimensionar lo que estamos viendo para después, bueno, el tiempo seguramente nos va a ir ayudando a corregir los números, ¿verdad? Pero ellos consideran que la economía va a crecer un 4.5%.
Banco Mundial habla de 5.2 e incluso hay consultoras independientes que hablan de un 6% de crecimiento, con lo cual, de alguna manera, viceministro, todos los panoramas son sumamente positivos. Esta dinámica, o sea, si en un mal año, entre comillas, el sector industrial tuvo un crecimiento importante, las expectativas para el sector industrial para el año que viene son mucho más positivas. Asimismo, el 2022, según las estimaciones del Banco Central, cerraríamos con un crecimiento del sector de la manufactura de 1%. 1%. A pesar de que la economía casi, o sea, de la producción total crece en niveles casi nulos, ¿verdad? El sector de la manufactura contrarrestaría el efecto de este año y crecería 1%, ¿verdad? Para el año que viene, el Banco Central pronostica efectivamente un crecimiento de 4.5%, algunas consultoras privadas 6%, Fondo Monetario Internacional habla de un 4.3%, creo que, ¿verdad? Y si se cumple este escenario, nosotros tenemos estimado en el Ministerio, en nuestra Secretaría de Industria, que creceríamos a un nivel cercano al 3.6%. El 4.5% de crecimiento que anuncia el Banco Central está muy relacionado al nivel potencial, vamos a decir, crecimiento potencial. De alcanzarse ese crecimiento potencial de la economía en su conjunto, también se alcanzaría el crecimiento potencial. Es un escenario muy conservador, sí, porque básicamente no asumimos todavía la integración de nuevas inversiones, claro, porque hay nuevas inversiones, se observan inversiones muy importantes en determinados sectores en el país. Algunos no tienen un impacto muy fuerte, ¿verdad? Pero son diversificadores, o sea, son innovadores, vamos a decir. Tenemos el caso de las bicicletas eléctricas, por ejemplo, tenemos el caso de las paletas de pádel que se exportarían a Europa, o algunos productos muy interesantes que nos permiten diversificar y volver más compleja nuestra estructura productiva, porque ahí ya vienen cuestiones vinculadas con diseños, marcas, ¿verdad? Estrategias de marketing y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. A mí me apasiona mucho el mundo de la industria, ¿verdad? Yo tengo amigos, por ejemplo, que son diseñadores y que a veces le cuento a la gente, hay diseñadores paraguayos que están haciendo remeras, ¿verdad? O están haciendo diseños de remeras o diseños de buzos acá en Paraguay y en Luque incluso vive uno de mis amigos para Puma y Adidas que están en Europa. Así es. Los diseños se hacen acá en Paraguay y ellos le envían los bocetos para empresas de primerísima línea a nivel mundial. Así es. ¿Verdad? Y eso muy poca gente lo sabe, dice el ministro, y de que cómo el talento paraguayo se puede vincular también con la industria, ¿verdad? Y no solamente estar en una fábrica, en una planta, sino incluso estar en una oficina trabajando y haciendo diseños para que después eso se transforme, digamos, en la elaboración de prendas de vestir, ¿verdad? Lo cual es fantástico. Sí. Eso es importante contar porque también nos ayuda a nosotros a sentirnos un poco orgullosos de las capacidades que tenemos como paraguayos. Hablaste de que una de las dificultades que tienen también a la hora de hacer grandes inversiones en el sector industrial es la mano de obra calificada, ¿verdad? Que creo que es el gran desafío que tenemos para las próximas décadas. Y en este 2023 creo que ya entran en materia de construcción así muy fuerte Paracel, ¿verdad? Sí. En Concepción, también Omega Green. Y quería preguntarte cómo está eso, porque eso va a generar demasiado empleo, viceministro. Sí, así mismo. En el caso de Paracel, por ejemplo, en este momento está haciendo, digamos, movimiento de suelo, ¿verdad? Están a punto de entrar en la fase ya constructiva y generarían unos 4.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y se habla también de un nivel similar al momento de operar, ¿verdad? En el caso de Omega Green, ¿verdad? Omega Green ya tiene compromiso de hacer entrega para el 2025, ¿verdad? Lo cual quiere decir que en el 2023 ya tienen que iniciar la construcción. Ellos todavía creo que no han hecho grandes inversiones. En el caso de Paracel, en conversación con las autoridades de esa empresa, nos mencionaban que ellos ya están gastando 835 millones, ¿verdad? El resto de los 4.000 millones, tengo entendido que ellos se fondearían en los mercados internacionales y estaban preparando todo lo que corresponde a la buena diligencia de la presentación del proyecto principalmente en Nueva York y con los principales inversionistas mundiales, ¿verdad? Y también tenemos el caso de una empresa multinacional como Kremer, que está viniendo de manera experimental. Particularmente yo creo que lo que ellos están haciendo es colocar un pie en Paraguay, no van a apostar todo hasta que empiecen las primeras operaciones. Kremer ya comenzó construcción
¿verdad? Se integraría la cadena productiva de la gente vinculada a este gremio de Cayasa, ¿verdad? O la empresa, al grupo Cayasa, ¿verdad? Básicamente lo que harían es comprar aceite en bruto, transformarlo a biocombustible y exportaríamos con un, digamos, con un aumento en la cadena de valor, y eso genera, por supuesto, empleo, ¿verdad? Claro. Y hay proyectos muy interesantes, ¿verdad? El año que viene entra en operación la marca más prestigiosa a nivel mundial, la más vendida a nivel mundial de todo lo que corresponde a maletas, mochilas, ¿verdad? Quieren iniciar la producción con unas 600.000 unidades. Ahora, en este momento, en México, en Monterrey, se están formando 306 jóvenes paraguayos para poder tomar un proyecto, para poder vincularse a un proyecto de producción de autopartes para movilidad eléctrica, para una empresa alemana, una marca muy prestigiosa, una de las más vendidas, ¿verdad? A nivel mundial de las marcas alemanas. Entonces tenemos estos jóvenes paraguayos que producirían autopartes para movilidad eléctrica. Tenemos el caso de bicicletas eléctricas que se piensa que se va a exportar a Estados Unidos, y ellos estaban viendo incluso con nosotros y con la gente de Relaciones Exteriores la posibilidad de abrir el mercado europeo, porque hemos perdido ahí las preferencias del sistema generalizado, ¿verdad? Entonces hay muy buena perspectiva en el sector industrial, ¿verdad? Y creemos nosotros que si al sector agrícola le va bien, va a abastecer la materia prima que necesita el sector agroindustrial para poder tener un crecimiento incluso muy por encima del 3.9. El 3.9 es el escenario conservador. Claro, claro. Hablaste mucho de producción o de transformación de alimentos, pero se dio mucha difusión en años atrás, y no sé cómo está ahora, porque te escuché hablar del sector automotriz, de autopartes. ¿Cómo estamos en esa industria en estos años? Porque hubo como una fiebre, por ejemplo, de las motos fabricadas en Paraguay, incluso hubo ensamblaje de autos, de camiones acá. ¿Cómo está eso hoy día? Sí, en el sector autoparte nosotros en este momento vamos a tener un volumen de transacción cerramos con niveles récord, un crecimiento cercano al 20%, ¿verdad? Llegaríamos a 304 millones de dólares este año, ¿verdad? Nunca antes alcanzado, ¿verdad? Y estamos recuperándonos de tres situaciones adversas, ¿verdad? En primer lugar, en el 2019 vino una crisis a nivel Mercosur, porque el Mercosur cierra el acceso al mercado, se firma un acuerdo allá por el 2019 con Argentina, con Brasil, y ya tenemos acceso al mercado bajo acuerdo. Sí. O sea, ya hay un contrato con Argentina y Brasil de que vamos a remitir o vamos a exportar autopartes con arancel 0%, porque eso estaba fuera del acuerdo del Mercosur. Pero el sector de autopartes no estaba incluido. Entonces, hoy ya tenemos acceso al mercado, tenemos escala, podemos producir no solamente para Paraguay, sino para todo Brasil, para toda Argentina, ¿verdad? Sin limitación. Entonces, en el sector autopartes hoy tenemos una exportación récord de 304 millones de dólares, cerraríamos a diciembre, mientras que en el sector de la producción nacional automotriz tenemos un escenario relativamente positivo. La pandemia golpeó mucho el sector. Ellos venían produciendo, por ejemplo, en el caso de vehículos de 2 ruedas, producían por encima de las 100.000 unidades al año, estaban en el orden de 120.000, 130.000. Con la pandemia cayeron a 80.000 aproximadamente, ¿verdad? Pero en este momento hemos trabajado con ellos, hemos rediseñado la política en sí, ¿verdad? Tenemos una política industrial automotriz donde ellos conforman incluso parte del grupo impulsor de esa política, y estamos pensando para el año que viene alcanzar niveles entre 100.000 a 110.000 nuevamente. Y es importante esto porque ellos abastecen el 95% de la demanda de motos. Sí. En el sector de la producción de vehículos venían relativamente bien, con 1.400 unidades año aproximadamente, ¿verdad? Con la pandemia cayó eso a niveles cercanos a los 300, 400 unidades, ¿verdad? Y ahora, digamos, en ese contexto de nueva política negociada con ellos, ¿verdad? Ellos anunciaron que llegarían digamos, a más de 1.000 unidades nuevamente. ¿Este año? Para el 2023. El escenario ¿Camión 2023. es cierto que se dejó de ensamblar? Se dejó de ensamblar justamente como consecuencia de la pandemia, ¿verdad? ¿Y eso se podría reactivar el año que viene? Y es lo que justamente se reactivaría para el año que viene. O sea, volveríamos a nuevamente camiones. Incluso camiones eléctricos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que hoy, hace poco estuvimos en la inauguración de un centro de logística de una empresa nacional, Capital Nacional, ¿verdad? Y todos sus camiones eléctricos eran, digamos, eran de lo que era la producción nacional de camiones eléctricos, ¿verdad?
Entonces es muy interesante eso. Yo recuerdo en una entrevista cuando fue este evento que hizo el BIT en Paraguay, que el ministro de Industria me había comentado que estaban en conversación, incluso hubo una presentación con marcas internacionales que iban a explorar en Paraguay la posibilidad de traer también sus plantas y montar acá. ¿Se ha avanzado en esas conversaciones, viceministro? Se ha avanzado. De hecho, en este momento, ayer tuvimos reunión con la gente del Parque Tecnológico Industrial, ¿verdad? Y con la gente de Itaipú. Y ya contamos con todos los diseños según las condiciones técnicas establecidas por los expertos del Centro Tecnológico Automotriz de Corea, porque tenemos un convenio con ellos. ¿Verdad? Ellos habían pasado las condiciones que tenían que tener la planta donde se iba a hacer el ensayo experimental, y estábamos revisando ayer el presupuesto con la gente del Parque Tecnológico y estimamos nosotros que finales de febrero, primero día de marzo empezaría la construcción de las plantas, adecuando al diseño que los expertos de Corea remitieron en el marco del convenio así que tenemos con ellos. Para entender, es como un pequeño ensayo a ver cómo funcionaría, o sea, una Así mini mismo. planta, Así mismo. y si todo sale bien, entonces extendemos y traemos nuestra marca acá. Exacto. La idea es, ¿por qué el sector público se pone a hacer esto? ¿Por qué hay una política pública? Porque actividades de I+D, o sea, de investigación y desarrollo, son muy costosas. Sí. ¿Verdad? Y hay que invertir mucho, y la recuperación con probabilidad de fracaso incluso a veces. Claro, claro. Entonces el sector privado no se anima a hacer ese tipo de actividades. En casi todos los países del mundo, todo lo que sean actividades de I+D, o los lleva adelante el sector público o lo financia el sector público a través del sector privado. Entonces la idea acá, ¿qué es? La idea es, en el ámbito del Parque Tecnológico Industrial, que ya tiene experiencia de producción de movilidad eléctrica, porque ellos tuvieron un acuerdo con una marca italiana muy prestigiosa, ¿verdad? Y ya produjeron ellos el primer modelo paraguayo. He visto. ¿Verdad? De eso. Había una camionetita eléctrica incluso. Exacto, ¿verdad? Solo que no está patentado, y ese tipo de detalle es lo que tenemos que cuidar. Entonces, acá vendrían un grupo de expertos del Centro Tecnológico de Corea, que son uno de los centros tecnológicos más avanzados en materia de movilidad eléctrica, vendrían a Paraguay, juntaríamos con ingenieros jóvenes paraguayos en un ámbito de desarrollo, vamos a decir, no solamente industrial, sino también del conocimiento, ¿verdad? Se desea integrar ahí la academia, se desea integrar. Entonces, justamente, ayer estábamos revisando los detalles y es muy auspicioso. Cuando eventualmente salga el primer modelo, ¿verdad? El resultado de esto, las pruebas salgan relativamente bien. Entonces, todo esto será patentado y traspasado al sector privado, para que el sector privado lo masifique, vamos a decir. ¿Cuáles eran las marcas que estaban pendientes que podrían eventualmente llegar a producir acá en Paraguay? Y tenemos manifestaciones, por ejemplo, en el caso de, hay una empresa, eso es con otro proyecto que tenemos, una empresa que se llama Moviletron. ¿Verdad? Moviletron vino en el evento Inves in Paraguay, porque estamos trabajando con los taiwaneses en el desarrollo de una nueva política industrial. Y dentro de esa política industrial existían 3 sectores que ellos consideraban de alta potencialidad para Paraguay. Uno de ellos es la producción de movilidad eléctrica. Y la gente dirá, pero ¿quién se anima a producir movilidad eléctrica? Las condiciones están dadas porque tenemos probabilidad de abastecernos de materia prima desde Argentina, pero también ahora que tenemos el acceso al mercado de Brasil y Argentina, entonces tenemos posibilidad de escala. Entonces Paraguay juega un papel importante en ese contexto. Entonces Moviletron vino, anunció una inversión de 500 millones en los próximos 5 años, su intención de invertir 500 millones, y junto con el propietario de la empresa, porque era el propietario el que vino, Moviletron es una empresa que factura por más de 10.300 millones de dólares por año en Taiwán. Entonces, junto a él vinieron sus cadenas de proveedores de la empresa, de la corporación japonesa Sumitomo. Nosotros ya tenemos presencia de Sumitomo acá, que forma parte del grupo Sumitomo, pues se llama Sumidenso, Claro, claro, que está ahí en Capiatá. En Capiatá, en el Parque Industrial de Capiatá, ¿verdad? Entonces, hoy ya tenemos un sector automotriz conformado por la fabricación de autopartes. Estos autopartes básicamente lo que hacen es remitirse a países del Mercosur y a Estados Unidos para integrarse a la cadena y a la etapa de ensamblaje final de los vehículos. Somos abastecedores de ese punto de vista. ¿Y se puede pensar alguna vez, viceministro, autopartes, estas fábricas de autopartes también suministrando a nuestras propias plantas industriales locales, verdad? Esa es la idea, Claro. Porque básicamente en el ministerio se analizaron 2 posibles modelos para el desarrollo del sector automotriz. Por un lado, el modelo mexicano,
y por el otro lado el modelo asiático, vamos a decir. En el modelo mexicano a mí me contratan para producir vehículos, ¿verdad? Pero Paraguay no quiere eso, Paraguay quiere transferencia de conocimiento. Sin embargo, en el modelo asiático, las inversiones en investigación, las pruebas, los ensayos, se hacían internamente en cada país, ¿verdad? Se hacían pruebas de ensayo, se erraban, ¿verdad? Se corregían y se volvían. Por ejemplo, el primer vehículo coreano que se fabricó tuvo más problemas que cualquiera, como el caso, digamos, de cuando arrancamos con las motos, por ejemplo, en Paraguay. Entonces, cuando arrancamos con las motos, entramos en una etapa de ensayo y error. No era muy buena, pero hoy día, por ejemplo, nosotros a nivel de industria se están abasteciendo motos a diferentes sectores de la sociedad en grandes cantidades. Por ejemplo, hace poco hubo una licitación, la policía adquirió 100 motos y las motos eran de mejor calidad que las importadas y también de menor precio, ¿verdad? Entonces, toda etapa similar a esto tiene una fase en donde se pone a prueba algo. Claro, hay un periodo de maduración, sí, digamos. claro, pero no son etapas fáciles, y como decíamos, ¿verdad? Tuvimos que ver entre estos dos modelos cuál era el más conveniente. Entonces encontramos que, por ejemplo, el modelo coreano era el modelo más conveniente, era en el caso del modelo, en el modelo mexicano, si bien es cierto, hay una industria automotriz, una facturación muy elevada, no hay un efecto derrame hacia México. Sigue existiendo indicadores sociales, ¿verdad? Bastante críticos, ¿verdad? En el caso de México. Entonces la idea es traer un modelo que genere efecto derrame hacia las universidades, hacia los diferentes sectores y que tenga, digamos, el encadenamiento completo. Exacto, y que nos quede, sobre todo, viceministro, el conocimiento. Así mismo. Que nuestros técnicos después del día de mañana, porque no va a ser eterno, en algún momento también esta gente que nos está ayudando de diferentes países de Asia se van a ir, van a volver a sus países, pero acá ya va a haber un equipo paraguayo, ¿verdad? O generaciones de equipos paraguayos que originalmente fueron formados por esta gente que ya van a quedar y van a ser los nuevos formadores. Así mismo. Nosotros tenemos experiencias muy interesantes desde ese punto de vista, Samuel. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa alemana que anteriormente lo que hacíamos era importar equipos para abastecer a sectores, por ejemplo, a las entidades binacionales, a las grandes corporaciones en sistemas de protección eléctrica, ¿verdad? Y anteriormente esta marca alemana muy prestigiosa la importábamos y se presentaban las licitaciones. Pero ¿qué se hizo? Se hizo un proceso de aproximadamente 2 a 3 años, se le capacitaron a ingenieros jóvenes paraguayos, fueron certificados internacionalmente, ¿verdad? Y ahora hay una planta en Paraguay que está produciendo bienes de alta tecnología que anteriormente importábamos, y si no la importábamos nos abastecíamos del Brasil porque en Brasil se estaba produciendo esa marca, ¿verdad? Pero ahora, digamos, nosotros estamos produciendo, incluso desplazando importaciones, ¿verdad? Y esto con el apoyo del Ministerio de Industria a través de los diferentes instrumentos que tenemos. Es una empresa que produce bienes de alta tecnología con algunos incentivos que digamos, se gestionan dentro del Ministerio, y tenemos hoy 48 ingenieros en esa planta certificados totalmente por, digamos, en normas alemanas de producción de bienes de alta tecnología. Entonces es un orgullo y es un proceso muy interesante, ¿verdad? Excelente. Bueno, excelentes perspectivas entonces, viceministro, para lo que va a ser el año que viene. Ojalá todo esto se consolide, que la economía crezca a los niveles que estamos esperando y que podamos seguir ayudando a apuntalar la industria paraguaya, porque eso genera mucho empleo y empleo de calidad, que es lo que queremos, ¿verdad? Tenemos tasas de informalidad muy altas en Paraguay y la única manera de poder contrarrestar eso es que mucha gente que quizás hoy está en la informalidad comience a adherirse a estas cadenas de valor y podamos ir de a poquito disminuyendo eso y generando mejor calidad y condiciones de vida para la gente. Totalmente de acuerdo. Así que, viceministro, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias por la invitación y estamos a disposición. Muchas gracias, el viceministro de Industria y Comercio, hoy cerrando el programa Monitor Económico, haciendo también un balance del 2022 y lo que nos espera para el año que viene. Con esto ponemos punto final al programa y nos encontramos mañana puntualmente a las 10.